2 palabras. Despedida. Con eso bastó para que mi mundo se hiciera añicos. Estaba sentada frente a David Bennett, mi jefe durante 7 años, mientras me daba la noticia con una frialdad clínica. La empresa financiera global a la que había dedicado mi vida se estaba reestructurando, y mi puesto como directora senior de inversiones desaparecía. Tu paquete de indemnización será generoso, continuó David, evitando mi mirada. 3 meses de sueldo más beneficios. Recursos Humanos te enviará los detalles por correo electrónico. No lloré. Emma Harrison no llora. Ni siquiera cuando la vida que he construido con tanto cuidado empieza a desmoronarse a mi alrededor. En cambio, me levanté, me alisaba la falda de tubo y salí de esa oficina con paredes de cristal con la cabeza bien alta. Los susurros me siguieron hasta mi escritorio. Por supuesto que lo hicieron. En el despiadado mundo de Wall Street, las noticias sobre la caída de alguien se propagan más rápido que los precios de las acciones durante una crisis bursátil. Metí mis pertenencias en una simple caja de cartón. 7 años de jornadas de 80 horas semanales, eventos familiares perdidos y relaciones sacrificadas reducidos a unos pocos objetos personales y una planta en maceta. Mi teléfono vibró. Hablando de familia. Es verdad, la voz de mi hermana Victoria goteaba una alegría apenas disimulada. ¿De verdad te han despedido? No debería haberme sorprendido. Ya lo sabía. Victoria siempre ha tenido una habilidad asombrosa para olfatear las desgracias ajenas, especialmente las mías. Las noticias vuelan, respondí, manteniendo mi voz firme. Ay, Emma, suspiró con falsa simpatía. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya sabes lo que piensa papá del fracaso. Sí, sabía exactamente lo que William Harrison, CEO de Harrison Global Investments, pensaba del fracaso. Nos había dejado claro durante toda nuestra vida que el éxito era el único resultado aceptable. El segundo lugar es solo el primer perdedor, solía decir. Ahora, su hija mayor se había convertido precisamente en eso, una perdedora. Ya me las arreglaré, dije, terminando la llamada antes de que pudiera responder. Pero arreglármelas resultó más difícil de lo que esperaba. La crisis financiera había golpeado duramente al sector y los puestos de trabajo eran escasos. Mi impresionante currículum se sentía repentinamente inútil mientras recibía rechazo tras rechazo. Demasiado cualificada, decían. Buscamos a alguien con una experiencia diferente, explicaban. 2 meses después de empezar a buscar trabajo, me encontraba sentada en la oficina de mi padre, con paneles de caoba, tragándome mi orgullo al pedirle ayuda. Absolutamente no, dijo, sin siquiera levantar la vista de su ordenador. No he construido Harrison Global contratando fracasos. Papá, por favor. Solo necesito un puesto temporal hasta que... ¿Qué? Finalmente me miró, con sus ojos grises acero fríos. ¿Hasta que avergüences aún más a esta familia? Tu hermana me advirtió que esto pasaría. Dijo que eras demasiado ambiciosa, demasiado imprudente con tus inversiones. Se me revolvió el estómago. Por supuesto, Victoria había estado envenenando a papá contra mí. Siempre le había molestado que yo hubiera subido más alto en el mundo de las finanzas que ella, aunque no fuera en la empresa familiar. No fui imprudente, me defendí. El mercado cambió. Todos fuimos tomados por sorpresa. Todos menos las personas exitosas, me corrigió. Todos menos tu hermana, que sabiamente se quedó dentro de Harrison Global, donde podía protegerla. Todos menos tu hermano James, que está a punto de convertirse en socio en su bufete de abogados. La comparación me dolió, como sabía que lo haría. Victoria, la hija hermosa que se había quedado en Harrison Global, ahora ocupaba el puesto de vicepresidenta. La favorita. Mientras que yo, la demasiado ambiciosa, estaba sentada frente a él, rogando por una oportunidad. La ironía era palpable, un sabor amargo en mi boca. La decepción de mi padre era una carga que conocía demasiado bien. Siempre había intentado complacerle, alcanzar sus expectativas, pero parecía que nunca era suficiente. Ahora, con el despido, había fracasado a sus ojos de la manera más pública. James West Shourin. Golden Boy Doente Even Begin to Cover It. Partner material, Everyone Whispered that Sullivan y Cramwell. Meanwhile, my own carefully constructed world had imploded. I wanted so badly to prove myself,
To build something entirely separate from the Harrison legacy. Apparently, it wasn't as brilliant as it thought. The annual family gala is next week, this voice boom over the phone. I think it's best if you don't attend. We don't need rumors about your situation, overshadowing Victoria's promotion announcement. The words felt like a physical blow. I struggled to keep my voice even. So, that's it. I'm being disowned because my company went belly up. His reply was swift and precise. You alienated yourself when you left Harrison Global. I'm simply acknowledging reality. Later that evening, the silence in my apartment felt deafening. A luxury apartment, sure, but for how much longer? Stacks of unpaid bills magged me from the kitchen counter. Emails with subject lines like "regret to inform you" littered my inbox. Then came the texts. Well meaning, I'm sure, but the H wanna settle job. Asterisco, so sorry to hear about everything. You always were ambitious. Asterisco, the worst was from mom. A masterclass in passive aggression. Asterisco, sweetheart, your father is right. The gala is best avoided. Perhaps now is the perfect time to consider a less demanding role? Victoria knows someone at her company looking for an executive assistant. Asterisco, the phone sailed across the room, impacting the wall with a satisfying crack. Executive assistant. From managing multi-million-dollar investments to co-finance. An axe startled me. James stood in the doorway, radiating success in his bespoke suit. He looked uncomfortable. What do you want? I asked, already knowing the answer. To help. I stepped inside, uninvited. I talked to some people. There is a position opening up at, I cut him off, the words bitter in my mouth. Entry level? Something more appropriate for a failure. I said, the sound of a man who said to get in his way. Emma, be really sick. Your reputation is, damn it. The Harrison name can only protect you if you accept help on our terms. Asterisco or asterisco terms. Never mind. I don't need protection, James. I need support. I need my family to believe in me while I figure this mess out. He ran a hand through his perfectly styled hair, a gesture of frustration. That's not how things work around here. We reward success, not. He gestured vaguely around the apartment, taking in the scattered moving boxes. This. After he left, the decision solidified. He refused to become the cautionary tale, the Harrison sister who couldn't hack it. I may have lost a hope, but I ain't lost my brain, my drive, or my backbone. The next week was a blur of auctions and online sales. My designer clothes, my art collection, even my beloved first edition books all gone. Each transaction was like shedding a layer of my old life, a cleansing ritual. The possessions had weighed me down, defined me in ways I hadn't realized. The night of the gala arrived. I imagined them all, Dad, beaming with pride, Victoria, the star of the show, Mom, orchestrating everything with a practiced smile, James, smoothing potential clients. While they celebrated Victoria's promotion in the Gilded Halls of the Upper East Side mansion, I packed a single suitcase. Essentials only. My phone buzzed. Victoria. Asterisco just announced my promotion. Wish you could have been here, though. I suppose this is better for everyone involved, though. Asterisco attached was a picture of her and Dad, both grinning into the camera, champagne flutes. In the background, Mom dabbed at her eyes, and James was already deep in conversation with someone important. It was clear, he was already forgotten. But that was okay. I was finally free to start over, and they would soon see that forgetting about me was a mistake. Escribí mi respuesta con cuidado, felicitaciones. Disfruten su momento. Pero recuerden esta noche, porque les prometo que no será la última vez que escuchen mi nombre. Después, bloqueé sus números, salí de mi apartamento por última vez y me dirigí al aeropuerto. Tenía un plan, uno que o reconstruiría mi vida o la destruiría por completo. 5 años. Eso es lo que me di para demostrarles a todos que estaban equivocados.
No tenía idea entonces de que esos 5 años cambiarían todo. No solo para mí, sino para todo el imperio Harrison. Mi primera parada fue Londres. Una antigua colega de mi firma de inversión se había mudado allí hacía años, comenzando un pequeño negocio de consultoría. Charlotte siempre había dicho que tenía una invitación permanente si alguna vez quería dejar Nueva York. Dudaba que esperara que apareciera con solo una maleta y una necesidad desesperada de un nuevo comienzo. Pero me recibió sin dudarlo. La habitación de invitados es tuya todo el tiempo que necesites, me dijo, ayudándome a instalarme. Pero conociéndote, eso no será mucho tiempo. Tenía razón. En una semana, había transformado su habitación libre en una oficina improvisada, paredes cubiertas de gráficos financieros y análisis de mercado. El negocio de consultoría de Charlotte se centraba en identificar empresas en dificultades con potencial de recuperación. Era exactamente el tipo de trabajo que necesitaba, una oportunidad para demostrar que podía detectar valor donde otros solo veían fracaso. Hay algo que está pasando en el sector tecnológico, le dije a Charlotte una noche, rodeada de documentos de investigación. Pequeñas empresas con ideas revolucionarias, pero no pueden obtener financiación tradicional porque son demasiado arriesgadas. Suena familiar, sonrió, entregándome una taza de café. Ignoré su indirecta. Las grandes firmas de inversión son demasiado conservadoras ahora mismo, demasiado asustadas después de la crisis. Pero eso significa que hay una oportunidad para alguien dispuesto a asumir riesgos calculados. Alguien como tú. La miré, con un plan cristalizando en mi mente. Alguien exactamente como yo. Durante los siguientes meses, trabajé más duro de lo que nunca lo había hecho en mi antigua firma. Durante el día, ayudaba a Charlotte con sus clientes de consultoría. Por la noche, construía mi propia base de datos de empresas tecnológicas prometedoras pero ignoradas. Vivía de café y determinación, durmiendo solo cuando el agotamiento me obligaba. Entonces llegó el gran avance. Una pequeña startup en Manchester había desarrollado un algoritmo para el análisis predictivo del mercado. La tecnología era revolucionaria, pero los inversores tradicionales no la tocarían porque los fundadores eran demasiado jóvenes, demasiado inexpertos. Yo vi algo diferente. Me vi a mí misma en ellos. Gente talentosa siendo subestimada por una industria demasiado arraigada en sus costumbres. Quiero invertir, le dije a Charlotte. Me miró como si estuviera loca. ¿Con qué dinero? Vendiste todo lo que tenías. No todo. Saqué la única joya que había guardado, un raro collar de diamantes azules que me había dejado mi abuela. Esto debería valer lo suficiente para comprar una participación significativa en su empresa. Los ojos de Charlotte se abrieron. Emma, ese es tu fondo de emergencia, tu red de seguridad. No, dije, ya investigando tasadores de joyas en Londres. Es mi futuro. El collar se vendió por 300.000 libras esterlinas. Invertí cada centavo en la startup de Manchester, convirtiéndome en su principal asesora en el proceso. En 6 meses, su algoritmo había llamado la atención de importantes instituciones financieras. En un año, fueron adquiridos por una empresa de tecnología líder por 15 millones de libras esterlinas. Mi participación valía 3 millones de libras esterlinas. Pero más valiosa que el dinero era la reputación que había construido. Otras empresas de tecnología en dificultades comenzaron a acercarse, desesperadas por alguien que entendiera tanto las finanzas como la innovación. Lancé Mannerk Enterprises, nombrada en honor a la mariposa que emerge transformada de su crisálida. Charlotte se unió como mi socia, aportando su experiencia en consultoría y su red de clientes. Nos mudamos a oficinas adecuadas en la City de Londres, contratamos un equipo de analistas y comenzamos a construir algo revolucionario, una empresa que se especializaba en encontrar y nutrir el potencial ignorado. 3 años después de ser expulsada del mundo de mi familia, estaba sentada en mi oficina de la esquina, revisando nuestra última adquisición. El rencor me había llevado muy lejos. La satisfacción era inmensa. Mannerk Enterprises, with its office stretching from London to Singapore to Dubai, had surpassed my wildest ambitions. Our company portfolio boasted a value exceeding $200 million, and I felt we were only scratching the surface. Then, my phone buzzed, displaying an unfamiliar number with a New York area code. Miss Harrison, a voice, a keenly familiar, greeted me.
This is David Bennett, your former boss sat, I remember perfectly well interjected, my tone deliberately easy. Right. Well, I'm calling because we're in a tight spot. The firm's struggling, the market landscape has shifted dramatically, and we're researching for innovative solutions. Your success with Monarch Enterprises hasn't gone unnoticed. The irony was almost palpable, a delicious flavor allowed to linger on my tongue before expanding. I'm afraid that's impossible, Mr. Bennett. Monarch don't typically align itself with organizations plagued by a lack of forward-thinking leadership. Perhaps consider an executive recruitment firm instead. I've heard they're perpetually seeking competent assistants. I disconnected, a small, satisfied smile playing on my lips as I recalled his own dismissive treatment of me years ago. The feeling was fleeting, though. Almost immediately, an email notification flashed on my screen, sending a chill straight through me. The subject line, Harrison Global in hostile takeover. The attached article detailed a calculated assault on my father's company, orchestrated by a consortium of investors. They were leveraging a combination of market manipulation and leaked confidential information about some questionable investment strategies. Part of me soul have felt justified, even victorious. Wasn't this the very failure my father had always accused me of being capable of? But a nagging feeling persisted, something unsettling deep inside. I knew Harrison Global's vulnerabilities intimately, I'd practically grown up analyzing them. This attack was too precise, too flawlessly executed. Someone, an insider, was actively aiding the takeover attempt. Before I called even begging to investigate, my assistant practically flew into my office. Miss Harrison, you have to see this. She thrust a tablet into my hands, the screen displaying a prominent financial news site. The headline hit me like a physical blow, stealing my breath. Monarch Enterprises named as buyer of Harrison Global bonds. Inexplicably, without my knowledge or authorization, someone advised Monarch's subsidiaries to acquire millions of dollars worth of Harrison Global bonds that could now be wielded to bolster this very hostile takeover. But the sign of any such purchase, it wasn't something I would ever do. Which meant, Charlotte. I called out, my voiceless with urgency. But my office stood empty. My business partner, my friend, the woman who had been so instrumental in rebuilding my life after my father cast me aside, was gone. On my desk, a single, stark white envelope had materialized. Inside, a brief note, written in Charlotte's unmistakable handwriting. Sorry, Emma Victoria's offer was simply too tempting to refuse. She asked me to tell you that family always comes first, even when that family needs to be taught a lesson. I leaned back in my chair, a sickening understanding spreading through me. Victoria hadn't been satisfied with merely banishing me from the family. She intended to dismantle everything yet built in its aftermath, too. But she had overlooked one critical factor. I picked up my phone, my fingers dialing a number yet stubbornly refused to delete, despite the years that had passed. Hello, Sister Victoria answered, her voice smooth and laced with a false witness. I was wondering when you'd finally put all the pieces together. Call off the takeover, I demanded, my tone dangerously quiet. A brittle laugh echoed through the phone. Or what? You are wrong crying to daddy? Oh, what, you can't. You're not welcome in this family anymore, remember? No, I replied, my voice gaining strength and resolve. Or I expose exactly how those Harrison Global bonds ended up in Monarch's portfolio. I'm quite certain the SEC would take a keen interest in the paper trail. Silence stretched between us, thick and heavy. You're bluffing, she finally hissed. But I could detect the tremor of uncertainty that had crept into her voice. She knew I wasn't. A me? Check your email. I'd just sent her irrefutable proof of every underhanded, illegal move she'd made in her grand scheme. Charlotte may have been the one to betray me, but I was the one who understood the power of meticulous record keeping. My fingers tightened around my phone. What do you want? Victoria's voice, usually so smooth and controlled, cracked with barely suppressed panic. A small, satisfied smile played on my lips, even though she couldn't see it. I want what I've always deserved, dear sister. A fair chance, an opportunity to prove myself.
And thanks to you, I'm finally about to get it. What are you talking about? Her voice was sharp. Just check tomorrow's financial news. I think you find it, illuminating. I ended the call, the line going dead between us. A surge of adrenaline coursed through me. I pressed the intercom. Janet, prepare the conference room. We have guests arriving tomorrow. The entire Harrison Global Board of Directors. My assistant hesitated. Your family's company? Are you certain, Miss Harrison? I glanced at the photograph still hanging on the wall, a relic from Victoria's promotion gala 5 years ago. They practically toasted my downfall that night, smugly convinced it vanished into obscurity. Yes, Janet, I replied, my voice steady. It's time for a family reunion. And I'm hosting. The London morning arrived crisp and clear, the sunlight painting the skyline in hues of gold and blue. I stood at my office window, watching the city stir to life. The Thames glinted far below, reflecting the ambition that simmered inside me. In a matter of hours, my family would be walking through those doors, but not as the untouchable Harrisons they believed themselves to be. No, today they would arrive humble, desperate, needing something only cold provide. Miss Harrison, Janet announced from the doorway. Your brother, James, is here. It's rather early. Of course he was. James had always been the diplomat, the designated piece. They dispatched him ahead of the main force, sent him to gauge the situation, to try and negotiate. I found him passing nervously in the conference room, his usually impeccable suit slightly rumpled, his tie loosened. Stopped abruptly when he saw me, and for a long moment, we just stared at each other, silently taking stock. 5 years had themselves onto both our faces. Emma said finally, his voice hesitant. You look successful. I raised an eyebrow. Amazing what being banished from the family does for one's career. It's incredibly motivating. I walked to the head of the table, the power of my position settling around me like a tangible thing. My table, in my company, in my city. Why are you here so early, James? Come to beg for mercy? Said, running a hand through his hair, a nervous tick I remember vividly from our childhood. To warn you, actually. Victoria, she's not going to make this easy. She's money to convince that this whole situation is entirely your fault. That you ruined everything. I couldn't help but laugh, a short, sharp sound. Of course she has. Let me guess, I'm orchestrating a hostile takeover as revenge, using poor, innocent Charlotte as my uniting pawn. Something along those lines. I sank into one of the chairs, looking genuinely exhausted. The truth is, Emma, I've been looking at the numbers myself. Harrison Global is in deep trouble. Even without your takeover attempt, Victoria has been making incredibly risky moves for years. Hiding losses, manipulating reports. And you're just noticing this now. I interrupted, my voice lost with disbelief. The brilliant lawyer, Dax's trusted advisor, and you never thought to question what your precious sister was doing with the family legacy. I had the good grace to look sham. I trusted her. We all did, after you left. I didn't leave, I corrected him sharply, the odd anger flaring. I was thrown out. There is a significant difference, James. Don't rewrite history to make yourselves feel better. Before a cold response, Janet reappeared in the doorway, her expression carefully neutral. They're here, Miss Harrison. The Harrison contingent swept into the room like an army invading enemy territory. First came my father, still a commanding presence at 65, his silver hair perfectly coiffed, his bespoke radiating authority. Behind him, Victoria, her face a carefully constructed mask of icy composure. My mother followed, her gaze darting nervously around the room. Bringing up the rear were the board members, and long-time family friends who had watched me grow up and then watched me be cast aside. Well, my father said, his gaze sweeping around the impressive conference room, a hint of reluctant admiration in his voice. You've done well for yourself, Emma. No thanks to any of you. I remained seated, forcing them to come to me,
to acknowledge my power on my own terms. ¿Y what it? Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Victoria permaneció de pie, con las manos firmemente apoyadas sobre la mesa. No tenemos nada que discutir. Cancela tu intento de adquisición y olvidaremos esta infantil trama de venganza. Sonreí, presionando un botón en mi escritorio. La gran pantalla detrás de mí cobró vida, mostrando registros financieros, historiales de transacciones y correspondencia por correo electrónico. ¿Te refieres a cómo, olvidaste, informar estas pérdidas a la Junta?, pregunté con dulzura. ¿O cómo, olvidaste, mencionar el uso de fondos de la empresa para inversiones personales? ¿O tal vez cómo, olvidaste, revelar tus cuentas en el extranjero? El color se desvaneció del rostro de Victoria. A su espalda, los miembros de la junta directiva comenzaron a murmurar, observando más de cerca la evidencia condenatoria. Esa es información confidencial, espetó ella. Como pudiste tú, Charlotte puede haberme traicionado, interrumpí, pero no es la única que sabe cómo llevar los registros. ¿De verdad creías que no tendría medidas de seguridad implementadas? ¿Que no investigaría por qué mi propia empresa estaba comprando repentinamente bonos de Harrison Global? Vi a mi padre ponerse de pie, con el rostro ensombrecido. ¿Qué estás insinuando exactamente? No estoy insinuando nada, papá. Estoy exponiendo hechos. Victoria ha estado saqueando sistemáticamente Harrison Global durante años. La adquisición hostil, ella misma la orquestó, planeando recomprar el control a una fracción del costo usando sus cuentas ocultas. Solo necesitaba un chivo expiatorio. Yo. El caos estalló en la sala de juntas. Victoria intentaba hablar por encima del ruido, pero años de evidencia se desplazaban por la pantalla, innegables en su detalle. Me sentía a la vez vindicada y profundamente dolida. La traición de mi propia hermana, la persona en la que supuestamente debía confiar, me pesaba más de lo que podía expresar. ¿Basta? La voz de mi padre cortó la conmoción. Se volvió hacia Victoria, con una expresión fulminante. ¿Es esto cierto? Por primera vez en su vida, Victoria no tenía una respuesta suave, ni una manipulación inteligente. Papi, puedo explicarlo. Señor Harrison, interrumpió uno de los miembros de la Junta. Si estas acusaciones son ciertas, debemos tomar medidas inmediatas. No será necesario involucrar a la SEC, dije con calma. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero también la determinación de proteger el legado de mi familia, incluso de sí misma. Al menos, no si lo manejamos internamente. Los ojos de mi padre se entrecerraron. ¿Qué estás sugiriendo? Me levanté, caminando lentamente alrededor de la mesa. Mannerk Enterprises adquirirá una participación mayoritaria en Harrison Global. Instalaremos una nueva administración, reestructuraremos la deuda e implementaremos una supervisión adecuada. La empresa sobrevivirá. El nombre de Harrison permanecerá intacto. Y Victoria, hice una pausa, mirando a mi hermana, renunciará. Con efecto inmediato. La miré a los ojos, intentando encontrar un atisbo de remordimiento, pero solo vi rabia y resentimiento. No puedes hacer esto, susurró Victoria, la soberbia finalmente quebrada. En realidad, sí puedo. Y a diferencia de ti, lo haré legalmente. Mi padre se hundió en su silla, de repente mostrando cada uno de sus 65 años. Lo veía envejecer ante mis ojos, y la culpa me punzó. Había construido un imperio, y ahora, su propia hija lo estaba desmantelando. ¿Tú, tomar el control de mi empresa, después de todo este tiempo? No, papá. Estoy salvando tu empresa. Hay una diferencia. Regresé a mi asiento. Tienen 1 hora para decidir. De lo contrario, estos documentos irán a la SEC, y el legado de Harrison se convertirá en una advertencia en ética financiera. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. Me senté en mi oficina privada mientras la junta directiva debatía, observando el tráfico de Londres fluir bajo mi ventana. El silencio en la habitación era ensordecedor. La ansiedad me roía por dentro. A pesar de la fachada de calma, temía la respuesta. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero el precio que iba a pagar era enorme. James entró brevemente.
Para que lo sepas, dijo en voz baja, lo siento. Por lo de hace 5 años, por no ver lo que estaba haciendo Victoria, por todo. Asentí pero no respondí. Algunas heridas tardan más que palabras en sanar. Finalmente, mi padre entró. Parecía más pequeño de alguna manera, menos como el titán que dominó mi infancia y más como un anciano que acababa de descubrir que su mundo no era lo que pensaba. La Junta ha aprobado tu propuesta, dijo con rigidez. Victoria ha dimitido. Anunciaremos la reestructuración mañana. Me giré para encararlo, y él sostuvo mi mirada. Y por primera vez, vi algo nuevo allí, respeto. Y, me equivoqué contigo. Sobre todo. Sí, dije simplemente. Te equivocaste. Se movió para irse, luego se detuvo. Aquella noche en la gala, cuando celebramos el ascenso de Victoria, dijiste que volveríamos a oír tu nombre. ¿Lo dije? No te creí entonces. No podía imaginar. Hizo un gesto hacia mi oficina, abarcando todo lo que había construido. No podía imaginar que me demostrarías que estaba equivocado tan espectacularmente. Después de que se fuera, me senté sola en mi oficina, con emociones enfrentadas en mi interior. Había ganado. Les había demostrado a todos que estaban equivocados. La hija pródiga había regresado triunfante, tal como lo había prometido. Pero la victoria se sentía diferente de lo que había imaginado. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Mi madre estaba parada allí, con un aspecto inseguro. Los del catering quieren saber sobre la cena del domingo, dijo. Parpadeé, confundida. ¿Qué? La cena familiar. Nos hemos perdido tantas. Retorcía las manos. Pensé, quizás, si no estás demasiado ocupada. La miré. La miré de verdad. Había envejecido estos últimos 5 años. Las líneas de preocupación se habían grabado más profundamente alrededor de sus ojos. ¿Cuánto sabía ella sobre los planes de Victoria? ¿Cuánto se había preocupado por la hija a la que había ayudado a echar? Tendré que revisar mi agenda, dije finalmente. Pero, quizás. Asintió, entendiendo que esto era lo máximo que podía ofrecer ahora mismo. El cambio no sucedería de la noche a la mañana. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Un mes después, estaba sentada en lo que había sido la oficina de mi padre en Harrison Global. La vista de Nueva York era exactamente como la recordaba, pero todo lo demás había cambiado. Victoria había huido a las Islas Caimán, donde vivía de los fondos que había logrado ocultar. James había vuelto a su práctica de abogacía, pero ahora llamaba con regularidad, reconstruyendo nuestra relación, una conversación a la vez. Mi padre había dimitido como CEO, asumiendo un papel de asesor en su lugar. Nos reuníamos semanalmente para discutir negocios, nuestras conversaciones se ampliaban lentamente para incluir asuntos más personales. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Mannerk Enterprises seguía creciendo, su reputación solo se vio reforzada por el hábil manejo de la situación de Harrison Global. La traición de Charlotte había dolido, pero también me había enseñado valiosas lecciones sobre la confianza y la vigilancia. Mi asistente, todavía Janet, que me había seguido desde Londres, trajo los periódicos de la mañana. El titular hablaba del notable cambio de rumbo de Harrison Global, elogiando la perspicacia empresarial de la misteriosa Emma Harrison. Pero fue el pequeño sobre que estaba encima el que me llamó la atención. Dentro había una invitación a la gala familiar anual, que se celebraría el mes que viene. Al final, con la letra de mi padre, esta vez, no solo estás invitada, eres la invitada de honor. Sonreí, recordando aquella noche de hace 5 años cuando me había ido con nada más que una maleta y una promesa de demostrarles que estaban equivocados. Había hecho más que eso. Me había demostrado a mí misma que tenía razón. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi madre. Sobre la cena del domingo, dije cuando respondió. Estaré allí. A veces, he aprendido, el éxito no se trata solo de demostrar que los demás están equivocados. Se trata también de demostrarte a ti misma de lo que eres capaz, y de recuperar, pieza por pieza, aquello que te fue arrebatado. Y quizás, lo más importante, de reconstruir los lazos que creías perdidos para siempre.
A veces, se trata de tener la fortaleza para permitirles admitir que se equivocaron, y la sabiduría para saber cuándo construir puentes en lugar de quemarlos. Contemplaba el horizonte de la ciudad, y mi mente se fue a aquella mujer asustada y furiosa que había dejado Nueva York hacía 5 años. El rencor la carcomía, la sed de venganza era su único motor. Pero, irónicamente, encontré algo mucho más valioso, la redención. No solo la mía, sino la de toda mi familia. El apellido Harrison continuaría, pero bajo un nuevo liderazgo y con nuevos valores. El imperio no se había derrumbado. Había renacido, más fuerte y sabio que antes. Y yo, ya no era la hija fracasada, la hermana desterrada. Ahora soy Emma Harrison, CEO de Mannerk Enterprises y Harrison Global. La mujer que lo perdió todo y, contra todo pronóstico, construyó algo mejor sobre las cenizas. La hija pródiga había regresado, no para mendigar migajas de la mesa familiar, sino para reconstruir la casa entera, desde sus cimientos. Y esta vez, me aseguraría de que estuviera construida para perdurar, que las bases fueran sólidas e inquebrantables. Esa promesa me la hice a mí misma mirando las luces titilantes de la ciudad.